Bueno, un saludo muy cariñoso y afectuoso a toda la audiencia de Soy Jesús, Estoy Vivo. Mi invitado en esta ocasión es un religioso, es Fray Alberto García, que se conecta hoy desde nuestras bellas tierras de Colombia, en el departamento de Cundinamarca. Entiendo que se encuentra en un municipio muy bonito que se llama Pandi, Cundinamarca, ¿cierto, padre? Saludarles hoy, queridos hermanos, paz y bien para todos. Dios me los bendiga a la distancia desde nuestras bendecidas tierras colombianas. Con ustedes, el Fray Alberto García. Vamos, no sin antes, pues antes de comenzar a hacerlo con buen pie, vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo para que sea el Paráclito guiando este caminar, guiando este encuentro. Ven Espíritu de Dios, ven promesa divina del Padre, ven amor del Padre y del Hijo. Ven Espíritu de Dios, toma nuestras mentes, toma nuestros corazones. Ven y pasa a través de nuestras vidas. Coloca, Espíritu Santo de Dios, palabras en nuestra boca para que podamos seguir caminando siempre según tu voluntad, según tus designios. A ti, Espíritu de Dios, la gloria, la honra, la alabanza, eternamente. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre, y bueno, ojalá que esta transmisión esté bendecida en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que San Gabriel nos ayude para que tengamos buena señal de internet. Bueno. Exactamente. Es la primera vez que en este espacio contamos con la valiosa presencia de un sacerdote, de un religioso, y Fray Alberto aparece en el libro de Soy Jesús, Estoy Vivo. Él hace parte de los 100 testimonios que se incluyen en el libro y de los testimonios de los 12 sacerdotes que muy generosamente nos han querido contar también su experiencia sobre la adoración eucarística. Vamos a empezar primero conociendo a Fray Alberto. Cuéntenos un poquito, padre, ¿quién es Fray Alberto? Pues en primer lugar, soy hijo, o bueno, por mis venas corre sangre colombiana, ya que mi padre era natural, oriundo de la ciudad de Cúcuta, departamento norte de Santander, pero con raíces de los tatarabuelos venidas de Gramalote, norte de Santander, y de Málaga, Santander del Sur. Soy el menor de 3 hermanos. Mi padre pues fallece cuando yo tenía 5 años apenas, en un accidente laboral, una descarga eléctrica, y de ahí pues la partida de mi padre marca un antes y un después nuestras vidas. En algunas ocasiones he dicho que la partida de mi padre fue también como una oportunidad para que Dios se manifestara y para que Dios en ese momento reforzara el llamado a la vida consagrada, a la vida sacerdotal. Porque una de las cosas que sí, lo he dicho en otras ocasiones, es que el llamado al sacerdocio, el llamado a la vida consagrada, el llamado a la vida misionera, en mi caso viene desde muy pequeño. De hecho, fui acólito allá en la parroquia, en mi pueblo, también desde muy pequeño. Recuerdo sobre todo una anécdota de aquel primer día de clases, ya en el bachillerato con el profesor Gustavo Fernández, y nosotros allá en el pueblo, en el colegio, en el bachillerato, teníamos la figura de un docente conocida como el profesor o el maestro guía, que es el director de curso acá en Colombia. Y yo recuerdo por muchas situaciones que ya arrastraba desde muy pequeño, muchas heridas. Yo me sentaba siempre de último y al final.
y el profesor Gustavo le preguntó a varios de los compañeros pues que qué querían estudiar. Y recuerdo a algunos decir, me gustaría ser médico, me gustaría ser ingeniero. Yo recuerdo que yo fui el último en participar. Y cuando él llega y me pregunta y me dice, mira, ¿y qué quieres estudiar? Yo recuerdo que le dije, maestro, seré sacerdote. Y el profesor llega y me dice, ¿puedes repetir lo que acabas de decir? Yo le dije, profesor, seré sacerdote. Y en esa voltean a mirar todos los compañeros, todos los que estudiaban conmigo, y llegan y le dicen, pues claro, maestro, no va a querer irse para el seminario si es el acólito de la parroquia del pueblo. Y pues así como esa pequeña anécdota, muchas otras en donde pues hoy día evaluando pues fueron indicios de una llamada vocacional. Una de las cosas que he descubierto a lo largo del caminar, pues, que la vocación nace con el ser humano. Mi madre, pues, a raíz de la partida de papá, ella cayó en ese entonces en un cuadro depresivo bastante fuerte. De hecho, pues, tuvieron que medicarla. En algunos momentos de mi vida puedo decir que llegué a sentir algo similar a la orfandad total, sentirse sin padre y sin madre a la vez. Y ya a la larga pude entender que en medio del sufrimiento y en medio del dolor es donde encontramos a Dios. Porque Dios se hace presente, Dios estaba presente. Hoy día puedo decir que Dios de una u otra manera estuvo presente por medio de la vida de mi madre, por medio de la vida de mi tía Ana Jesús. También estuvo presente a través de la vida del profesor Gustavo Fernández, a través de la vida de la profesora Cira Roche, que era la orientadora del colegio, de la misma profesora Sara Contreras, que era la rectora del colegio, pero que muchas veces nosotros, por tener la mirada puesta en ese sufrimiento, en ese dolor, en las heridas, y que muchas veces pues llevan a que vivamos llenos de resentimientos, llenos de rabias, llenos de odios, pues no nos damos cuenta de qué manera Dios se manifiesta, de qué manera Dios se va haciendo presente. Pero ya pues, para la misma gloria de Dios, cuando tuve la oportunidad de comenzar ya en el seminario, en la formación, y sobre todo de darme cuenta de la gran necesidad que tenía de comenzar a sanar, de comenzar a cicatrizar, pues pude también ver de qué manera Dios estaba presente a lo largo de toda mi vida. Un Padre, Dios que... sí, Dime. quiero preguntarle una cosa, y es que pues usted es una persona pues muy joven, ¿sí? Sí. Y cuando usted manifestó su intención de seguir por ese camino vocacional, ¿hubo algunos compañeros del trabajo, del colegio de pronto que quisieron hacerle algún bullying, como decimos ahora? Porque pues para nadie es un secreto que seguir por la vida religiosa ahora es atípico en este tiempo moderno. Claro. Pues a ver, en mi caso, yo no lo considero, nunca lo he considerado como un bullying, ¿sí? Sin embargo, ya en el colegio, ya después que yo manifesté que quería irme al seminario, pues los mismos compañeros me decían el cura o el curita, ¿sí? Y pues quedé básicamente con ese apodo. Y a mí, pues más vale en lo personal como que me gustaba que me dijeran el cura o el curita, llegó el curita, ¿sí? Inclusive los mismos maestros en algunas ocasiones me decían, llegó el curita, y pues a mí en lo personal, pues más vale cada vez que yo escuchaba esa expresión, pues era como un aliciente, era como una palabra de ánimo, de decir, mira, no pierdas nunca tus sueños, porque si te sientes llamado para eso, o si sientes que Dios te está llamando, pues eres capaz de lograrlo.
¿sí? Recuerdo de varios compañeros de la infancia, bueno, ya en el colegio, sobre todo recuerdo Antonio lastimosamente, por una mala decisión en su vida, pues terminó quitándose la vida ya cuando yo estaba en el seminario, recién ido al seminario, pero éramos pues parte del grupo de estudio junto con María Isis, recuerdo a Dulce, recuerdo a Iris, a varios de los compañeros, ¿sí? Y sobre todo lo que sí también recuerdo cuando tomé la decisión de irme al seminario, pues a ellos les pegó mucho, les dio muy duro, como decimos popularmente, porque pues los sueños o las aspiraciones de todo el grupo era que nos graduáramos juntos, ¿sí? No yo por un lado y ellos por otro lado, ¿eh? Y pues para la gloria de Dios, pues ya han pasado aproximadamente 20 años y pues todavía seguimos en comunicación con algunos de ellos, con otros lastimosamente perdimos comunicación en totalidad, pero pues para la gloria de Dios, con la inmensa mayoría, pues todavía nos comunicamos y ha quedado una amistad muy bonita, inclusive a veces cuando tienen por allí algún problema, alguna dificultad, pues llaman, escriben, tienen a inclusive su una de ellas. Sí, señora, inclusive una de ellas, recuerdo que hace como 15 días que me escribe y me pregunta que si me podía llamar y me hace una videollamada, y entonces en la videollamada ella me decía Betico, y en esas aparece la mamá y ella que le dice respete, que es el padre Alberto, y ella que le dice pues para mí toda la vida será Betico porque yo lo vi crecer junto conmigo. Entonces pues son todas estas situaciones que nos hacen también recordar esa infancia, que en medio, ya como les vengo diciendo, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, pues también hubo situaciones muy bonitas, situaciones que fueron marcando toda nuestra vida. Bueno, okay. Bueno, quiero saber, padre, además de esa vocación sacerdotal, ¿hubo otra que es todavía más interesante y más atípica, por decirlo de alguna manera, y es la vocación exorcista? Cuéntenos un poco por qué decide irse por esa vía, padre. Más que decir, Marcela y todos los que nos están siguiendo, los que nos están viendo, más que decir un llamado pues a las líneas del exorcismo, yo me atrevo a decir que Dios se fue haciendo encontradizo para hacer un llamado, sobre todo para el ministerio de sanación y el ministerio de liberación. Una de las cosas que he venido descubriendo a lo largo del caminar es que no podemos dar lo que no tenemos, que tenemos que ser sanados para poder sanar. Tenemos que ser rescatados por Cristo para que por medio de nosotros el mismo Cristo pueda rescatar la vida de muchos. Que tenemos que ser liberados para poder liberar. Y lo más importante es experimentar esa justicia de Dios, pero que va de la mano con la misericordia. Porque si no vemos y no comprendemos que la justicia de Dios es misericordia, creo que mejor apaguemos y vámonos. Cierto. Y tenemos que experimentar la misericordia en nuestras vidas para poder ser instrumentos, ser puentes de misericordia para los demás. Porque una de las cosas que sigo descubriendo a lo largo del ministerio, y sobre todo del ministerio de sanación y de liberación, muchas personas se acercan cada día y son almas sedientas de Dios. Situaciones que les han llevado a vivir inclusive alejados de Dios, apartados de la misma iglesia por situaciones. Y cuando se acercan a nosotros, desde luego tenemos que ser esos caminos de acercamiento,
esos caminos en donde puedan decir, oye, hay un sendero diferente, pero ese sendero que es diferente, primero tenemos que haberlo experimentado nosotros en nuestra vida. A lo largo de mi historia, yo llevo, por cierto, 21 años, ya casi caminando para los 22, dentro de mi proceso más de sanación que de liberación. Y una de las cosas que cada día vamos confirmando y vamos entendiendo es que cada día es una constante sanación. Porque de hecho morimos, nos vamos de esta tierra y no terminamos de sanar. Por tanto, en medio de todas esas heridas, como decía hace ratito, el haber crecido sin la presencia o sin la figura de mi padre, mi madre pues medianamente trabajando en casas de familias, donde salía bien temprano, salía sobre las 6, 7 de la mañana, iba regresando a veces sobre las 9, 10 de la noche, y básicamente fue un crecer sin madre y sin padre, pues en gran porcentaje. Entonces es crecer con soledad, es crecer con un sentimiento de abandono, crecer con muchas heridas, crecer con muchas preguntas. Inclusive una de las cosas que no comenté hace ratito, y es muy importante acotar, yo recuerdo que más o menos cuando tenía entre 8 o 9 años, comencé junto con mi hermano a trabajar en un supermercado como empacadores. Trabajábamos empacando el mercado de las personas que iban a hacer compras, y allí lo que ganábamos era lo que se conoce como propinas, es decir, era lo que la gente quería darnos. Entonces, inclusive había algunas personas que no tenían cómo colaborar, habían días en que eran buenos, habían otros días en que no eran tan buenos, ¿sí? Y pues básicamente nosotros salíamos del colegio y nos íbamos al supermercado, ¿sí? Y una de las cosas que a mí en lo personal me dolía bastante era cuando al otro día en clase llegaban mis compañeros diciendo, no, ayer fuimos al cine, o ayer fuimos a McDonald's, o ayer andábamos para un parque con mamá o con papá, ¿sí? Inclusive en algunas celebraciones, Marcela, del Día de las Madres o del Día del Padre, a mí en lo personal me daba muy duro aquellos momentos en donde mamá no podía estar presente, o en las celebraciones del Día del Padre, pues desde luego todos los papás presentes y el único ausente era el mío. Y eran situaciones muy, muy duras. Recuerdo también, había algo que sucedía en lo personal, que a mí en lo personal me daba, valga la redundancia, me daba mucha rabia, me daba mucho coraje, porque era que más o menos sobre el supermercado cerraba a las 9 de la noche. Y sobre las 8 de la noche más o menos, yo contaba el dinero que había hecho para ese entonces. Y yo agarraba y decía, ya cuando había contado, decía para mis adentros, bueno, hoy me voy a comprar una chocolatina, hoy me voy a comprar unas galletas, o mañana tendré para el colegio, mañana tendré para comprar algo, para comer algo a mitad de mañana. Y pasaban más o menos unos 20 minutos cuando llegaba mi madre. Yo la veía de lejos y mi madre se me acercaba algunas veces y me decía, Beto, ¿cómo te ha ido hoy? Yo le decía, no, pues bien, mamá, muy bien. Y ella me decía en algunas veces, Beto, es que hoy no me pagaron y para mañana no tenemos arroz, para mañana no tenemos harina. Y yo le decía, pues mamá, ten lo que yo he hecho, ¿sí? Mamá se iba para adentro a comprar y yo recuerdo que me iba y me metía en el baño del supermercado a llorar porque me daba rabia esa situación. Y ya cuando yo salía de estar escondido, el gerente me decía, mira, por ahí vino tu mamá y llevó tantas cosas, quedó debiendo tanto y te dejó dicho para que tú lo pagues, ¿sí?
Entonces, bien fuera por un lado, bien fuera por el otro, desde luego me daba rabia. En muchas ocasiones renegué de la vida que estaba llevando. En algunas ocasiones inclusive peleaba, discutía con Dios. Inclusive tuve un momento donde dudé realmente si me iba al seminario o si escogía otro camino. Porque ya como lo hemos venido diciendo, cuando estamos heridos, colocamos la mirada es en las heridas. Claro. Y nos cuesta voltear a mirar a Dios. Y a lo largo de estos 21 años, pues hemos tenido la grata experiencia de lograr sanar muchas situaciones. Desde luego todavía falta. Y para la gloria de Dios, no solamente en la formación, sino con el apoyo de muchos sacerdotes que han sido también formadores en el caminar de la vida, y desde luego de la mano de Dios, pues el Espíritu Santo ha ido mostrando en el caminar una metodología para poder lograr esa sanación del alma, esa sanación de las heridas del alma. Y es una metodología en donde hemos tenido la oportunidad de compartir también con muchas personas, y personas que, pues aplicándola a su propia vida, ya hoy día cuando nos hacen llegar los testimonios, pues es algo que nos dice, vamos por el buen camino, estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas. Pero como lo dije hace ratito, Marcela, fue necesario experimentar primero ese amor de Dios, fue necesario experimentar primero esa misericordia de Dios en mi propia vida, entender que no importaba cuánto sufrimiento, cuánto dolor, cuánta soledad, entender que no importaba cuánto abandono, entender que no importaba por cuántas situaciones tuve que haber pasado cuando pequeño, sino que dentro de todo Dios tenía un propósito. Y como siempre lo digo, y es una de mis frases, en medio del sufrimiento y en medio del dolor, en medio de las heridas, pude encontrarme con el amor, con la misericordia de Dios, con un Dios que nos llama a la santidad, pero también con un Dios que nos quiere sanos, un Dios que nos quiere felices, que nos quiere contentos, que nos quiere alegres. Pero desde luego también similar, yo creo que es un poco similar a aquel pasaje del Evangelio cuando se nos habla del paralítico. ¿Recuerdas el paralítico, el que metieron por el boquete del tejado, del techo, abrieron un hueco? Y Jesús le dice primero al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque para sanar el cuerpo, primero hay que sanar el alma. Primero. Segundo, ya Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. ¿Y por qué no le dijo, en vez de decirle levántate y toma tu camilla, bien le hubiera podido decir levántate y deja la camilla ahí, ya no la necesitas? No, sino todo lo contrario, tómala. ¿Y por qué le ha dicho tómala? Es decir, toma tu historia, toma esas situaciones, porque hagamos lo que hagamos, jamás vamos a poder transformar o vamos a poder cambiar, sustituir, reemplazar toda nuestra historia, toda nuestra situación de vida. Ya está escrita nuestra infancia, ya está escrita nuestra adolescencia, ya está escrita nuestra juventud. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer y cuál es el compromiso que Dios hoy deposita en nuestras manos? Seguir sanando, seguir cicatrizándonos, seguir levantándonos, pero sumergidos en el amor, sumergidos en la gracia, sumergidos en la misericordia de Dios. ¿En qué fecha se ordenó sacerdote? Mi ordenación diaconal, un 10 de febrero del 2019. Ya luego la ordenación presbiteral
que para mí en lo personal significa mucho ha sido el 22 de octubre del 2019. ¿Por qué significa tanto esa fecha, el 22 de octubre? Porque es el día en donde nuestra iglesia celebra la fiesta de uno de los grandes santos de todos los tiempos, sobre todo del siglo pasado, de fines del siglo pasado, como lo es de San Juan Pablo II, el 22 de octubre. Y ya pues fue básicamente recibiendo la ordenación y pues ya a los días consolidándonos dentro del ministerio. Yo recuerdo, por cierto, Marcela, recién ordenado, a mí me dejan unos días apoyando a nuestra comunidad en tierras venezolanas, en tierras coromotanas. Y ya luego para el julio, más o menos el 7, 8 de julio, pues por situaciones que sucedieron en Venezuela, persecuciones dentro del mismo ministerio, ataques del mismo gobierno, más o menos para el 7, 8 de julio del 2020, paso a formar parte de las filas de nuestra comunidad acá en Colombia. Pero ¿Cuál es la comunidad? ¿Qué comunidad es, padre? Yo pertenezco a la Orden del Cister. En la Orden del Cister, en principio, es fundada en Francia en el año de 1098, ¿sí? Pero ya con el paso, y en principio nace siendo de vida contemplativa, vida de clausura, pero con el paso del tiempo, pues nace una de las ramificaciones dedicada a la vida misionera. Y a esa es la que pertenezco. Cuando yo llego acá a Colombia, más o menos para el 10, 11 de julio de ese 2020, te digo, Marcela, que yo no quería estar en Colombia. Pero quiero remontarme a una experiencia de 4 meses antes. Es 4 o 5 meses más o menos. Eso fue en febrero del 2020. Nos encontrábamos en la ciudad de Cúcuta con parte del equipo de servidores y estábamos allí reunidos con un hermano sacerdote también que para la gloria de Dios, lastimosamente, el tema de la pandemia, el tema del COVID, lo arrancó de esta tierra, y como lo es el padre Eduardo Avendaño. El padre Eduardo Avendaño tenía el don de lenguas, junto con varios de los servidores que estábamos allí en oración, y yo recuerdo más o menos sobre las 2, 3 de la mañana en la oración hubo derramamiento del Espíritu Santo, y en ese momento recibí una palabra en profecía y en revelación, y es que pronto, pues por designios de Dios, yo iba a salir de tierras venezolanas. Y en aquel entonces se me decía, en aquel febrero, en que para el lugar donde yo iba a ser enviado, era un lugar que yo en principio iba a rechazar y era un lugar que yo no quería. Pero que cuando yo aceptase estar en ese lugar, iba a comenzar a ver cosas, iba a comenzar a vivir cosas que yo mismo me iba a quedar asombrado. Pero primero era necesario que pasara por las pruebas, que pasara por las persecuciones. Cuando terminamos sobre las 7 de la mañana esa noche de vigilia, recuerdo que el padre Eduardo se me acerca y me dice: prepárate para la prueba grande que viene. Y ya luego, para ese 11 de julio del 2020, yo me encontraba en Bogotá, pero ya como les dije, yo no quería estar en Colombia. Yo renegaba estar en Colombia por muchas situaciones que habían pasado previas con mi padre. Sin importar que Colombia, pues ya como lo dije en principio, es la tierra de mi padre. Y aunque el padre nació en Venezuela, aunque usted nació en Venezuela, padre. Yo soy nacido en San Cristóbal, Venezuela, okay. Sí. Hijo de padre colombiano y pues por tanto hoy día Colombia básicamente mi segunda casa, mi segundo hogar. De ahí pasó más o menos, bueno, terminó ese julio y pues ya vamos un poco
a lo que ha sido también la experiencia de las postraciones. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque más o menos para la segunda semana de agosto, yo vengo a enfermarme, y es ahí el testimonio que está en el libro de Soy Jesús, Estoy Vivo, sí, y también en algunos de los canales, como en el canal de Reporte Católico del Padre Lares. Y yo recuerdo sobre todo una semana convaleciente, pero era algo muy raro, muy extraño, porque me daban los ataques de fiebre, los cuadros fuertes, bárbaros. La fiebre se me quitaba a las 5 de la mañana. Y ya de las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, yo no sabía lo que era tener fiebre, entonces aprovechaba para dormir todo el santo día. Porque eso sí, pues andaba con debilidad, en fin. Recuerdo cuando va el equipo de médicos a casa, yo les dije todos los síntomas que tenía, y los médicos me dicen: padre, usted lo que tiene es COVID. Y yo le dije: doctor, pues vamos a mandarnos a hacer la prueba. Y ellos me tomaron la muestra, la llevaron, al otro día se comunican y me dicen: padre, la prueba salió positiva. Yo le dije: doctor, por favor, tómele una foto y me envía el resultado de la prueba. Marcela, esta es la hora y estoy esperando el resultado todavía, porque nunca lo enviaron. Sin embargo, yo fui obediente a los médicos, yo fui obediente al tratamiento. Pasaron 2-3 días más y yo no sentía mejoría, yo me sentía igual. Y llegó un jueves por la tarde, teníamos adoración al Santísimo Sacramento. Mi habitación es en un 3er piso. Y recuerdo que yo bajé en ese momento a como pude, sentado por las escaleras, y llegué al oratorio. Y se acerca uno de los muchachos y me dice: fray, ¿usted por qué sale de su habitación? Que mire que usted está enfermo, usted está de reposo. Y yo le dije: mira, he venido a postrarme. Y él me llevó en ese momento y me postré enfrente del Santísimo Sacramento, enfrente del Sagrario. En ese momento, Marcela, me quebranté. No sé cuánto tiempo duré postrado, 1 hora, 2 horas. Yo le pedí a ellos para que no pararan de cantar, no pararan de orar, sino que la oración, la alabanza, la adoración durara el tiempo que yo estuviera postrado. Yo en ese momento recuerdo que le dije a Dios en la oración, le dije: Señor, si tu voluntad es que yo esté en estas tierras colombianas, pues yo acepto tu voluntad. Recuerdo en ese momento, Marcela, que le pedí perdón a Dios por haber renegado de su voluntad. Y le dije: Señor, si tú me vas a tener en este país, yo acepto estar en estas tierras colombianas, pero lo que sí te pido es que no quiero llevar un ministerio sacerdotal más del montón. No quiero ser uno más, y con todo respeto a mis hermanos consagrados. Y yo le dije sencillamente: Señor, si tú me quieres tener aquí, perfecto. Yo acepto estar acá, pero llévame a donde haya necesidad de ir. Llévame a donde haya hambre de ti, donde haya sed de ti, donde haya hambre y sed de tu presencia, de tu amor, de tu misericordia. Ese día renové mi pacto con Dios en la postración. Para la gloria de Dios, te digo, Marcela, me postré con fiebre, un cuadro de fiebre bárbaro. Y desde el momento en que me levanté hasta el día de hoy, para la gloria de Dios, no sé lo que es un cuadro de fiebre. Para la gloria de Dios. Qué bendición. He pasado por situaciones, otras experiencias a nivel de postración, porque no es la única. En días pasados, por ejemplo, estaba en casa de una familia que en el transcurso del tiempo, pues han llegado a ser como esas familias que el Señor nos regala cuando nos dice en la palabra que todo aquel que deje madre, padre, hermano, familia, bienes por mí, por el evangelio, recibirá el 100 por 1. Y en ese 100 por 1 que yo he recibido,
Está la familia de Blanca Marina García, con todos sus hermanos, con sus hijos, más conocida como Blanquita para nosotros. Estaba en casa de Blanquita y estaba bajando las escaleras del cuarto al tercer piso, y yo creo que fue el patas por ahí metido porque íbamos a un compromiso pastoral, y sin darme cuenta me doblé el pie izquierdo, y eso fue creo que mañana hace 22 o hace 29 días, reciente. Y aparte, pues al momento de doblarlo, pues me di un golpe fuerte en el pie, y yo de una vez: Señor, te ofrezco en reparación de mis pecados, te ofrezco por la santificación de mi alma, te ofrezco en reparación de los pecados de la humanidad. Y a como pude, bajé aguantando el dolor, ofreciendo. Blanquita me preguntó, me dijo: padre, ¿qué me le pasó? Y yo le dije: no, me doblé el pie, pero no le dije más nada. Ya pues ese día nos encontramos con unos compadres, con la comadre Jens y el compadre Fiber, que fuimos a visitar a la hijada, a Lianet. Y el compadre en la noche me dijo: no, venga para sobarlo, eso necesita unas 3 sobas. Y yo: bueno, Señor, que no sean las manos de él, sino que sean tus manos. Y sin embargo él era sobando y yo era casi que postrado en oración y entregando y clamando sanidad, clamando la misericordia, la gracia, diciéndole: Señor, pasa tus manos llagadas sobre mis pies, pasa tu mano sanadora, porque tú sabes todos los compromisos que tenemos por asistir. Pues para la gloria de Dios, eso fue no lleva ni un mes, y ya hoy yo estoy aquí paradito como si nada, para la gloria de Dios. ¿Sí? Y así como esa, muchas experiencias, muchas situaciones en donde postrándonos nosotros entregamos todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias. Para mí en lo personal, Marcela, uno de los mejores métodos para orar es la postración. Y desde luego, pues no siempre tenemos la oportunidad de postrarnos enfrente del sagrario. Pero recordemos que dice Jesús en el Evangelio, que cuando quieras orar a tu Padre que está en lo secreto, pues métete en tu habitación y ora, háblale. Y ya que Él habita en lo secreto, pues Él te escucha. El postrarnos es humillarnos. El postrarnos es, como lo dice el Salmo 51, un corazón contrito, un corazón humillado. El Señor Dios no lo desprecia, sino que lo acoge, lo recibe. Y es cuando nos postramos, cuando le decimos: Señor, no puedo más. Y de ahí, pues para la gloria de Dios, hemos tenido la dicha, el privilegio también de conocer a una gran persona en el caminar, como lo es Marcela Aranguren, y mujer inspirada por Dios para sacar este gran regalo de soy Jesús, estoy vivo. Porque, como lo digo en algunas ocasiones, ese Jesús que nos sigue llamando desde el sagrario, desde el Santísimo Sacramento, que nos sigue diciendo: aquí estoy vivo, espero de ti, te espero en este lugar. Y si por alguna circunstancia vamos al templo y queremos postrarnos, pues ya como lo vengo diciendo, y está cerrado el templo, pues vamos a postrarnos en nuestra casa, vamos a postrarnos en la sala, vamos a postrarnos en nuestra habitación, pero sobre todo teniendo la mirada puesta en Jesús Eucaristía, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Bien dirá Santa Isabel de la Trinidad, religiosa carmelita: ningún maestro me dará las enseñanzas que puedo recibir como cuando estoy postrado a los pies del Maestro de Maestros, que es Cristo Jesús. Así es. Y para mí la experiencia de postración es una experiencia enriquecedora. Inclusive a veces llego a casa agotado en medio de tantas situaciones, en medio de tantos compromisos, que toca caminar, que toca correr, que toca, entre montañas, sí, y muchas situaciones así como el día de hoy, ¿sí? Y llegamos a casa súper agotados y lo que hacemos es que vamos a postrarnos, vamos a orar,
y en postración entregamos todo. Es sacar un momentico para postrarnos, y no solamente cuando llegamos agotados o cuando llegamos cansados, sino yo considero que debemos hacerlo en todos momentos, sean momentos difíciles o sean momentos bonitos, ¿sí? Porque a Dios todo le pertenece y tenemos que buscarle no solamente en la dificultad o en la aflicción, sino tenemos que también seguir buscándole en la alegría, tenemos que buscarle en la felicidad, tenemos que buscarle cuando estamos contentos, cuando estamos alegres, ¿sí? Porque eso significa vivir para Dios, eso significa ser agradecidos con Dios, eso significa no buscar solo el milagro. Yo siempre le digo al equipo de servidores y a las familias con las que tengo la oportunidad de interactuar cada día, no busquemos el milagro, mejor vamos a hacernos amigos del dueño del milagro, que siendo amigos del dueño del milagro podemos recibir bendiciones aun cuando no las esperemos. Cierto, padre, pues quiero que nos haga una precisión técnica, y es que lo que nos ha comentado de lo que es su ministerio y lo que ha sido su labor aquí en Colombia, explíquenos cuál es la diferencia entre un sacerdote y un fraile. Sí, cuando hablamos me atrevo a decir, la inmensa mayoría de frailes somos sacerdotes, pero no todo sacerdote es fraile, sí, porque los frailes somos la inmensa mayoría de los que pertenecemos a las órdenes religiosas. Hablar de frailes es los que pertenecemos a las comunidades fundadas antes de la Reforma. Por ejemplo, los agustinos, por ejemplo, los franciscanos, los dominicos, aparte de nuestra orden, en fin, somos comunidades en donde después del noviciado, ya cuando llegamos a cursar el juniorado como tal, los estudios de teología, ya en ese momento, desde la primera profesión de votos temporales, desde ese momento somos frailes. De hecho, hay muchos de nuestros hermanos que deciden quedarse como frailes, es decir, como hermanos de comunidad, sin optar al ministerio sacerdotal. Mientras que ya, por ejemplo, las comunidades nacidas después de la Reforma, por ejemplo, como la comunidad de padres redentoristas, la congregación del Santísimo Redentor, entonces ya ellos son padres, los religiosos y desde luego los sacerdotes diocesanos. Ok. Gracias, padre, por la explicación. Bueno, ya estamos terminando porque sé que tiene un compromiso ahorita justamente con una familia, pero quiero que antes de terminar nos cuente, de pronto nos reseñe algunos milagros, comprendiendo que no debemos irnos siempre por el milagro, sino ser amigos del dueño del milagro. Pero sí quiero que le cuente a nuestra audiencia algunos milagros de los cuales ha sido testigo a través de la oración eucarística en otras personas que han llegado a su vida y que han adorado a Jesús Eucaristía. Dentro de los testimonios, por ejemplo, está el caso de un muchacho que tuvo un accidente en Cúcuta, se cae de un tercer piso, ya lo tenían en cuidados intensivos y pues la esposa decide conseguir el aceite del buen samaritano. De hecho, se comunica conmigo, le hicimos llegar el aceite del buen samaritano y ella entra a cuidados intensivos, unge todo el cuerpo del esposo con el aceite del buen samaritano y mientras ella estaba ya ungiendo su cuerpo, habíamos un grupo en postración de más de 50 personas orando por él. Los médicos decían que iba a quedar postrado en una cama para toda la vida. Eso fue hace aproximadamente 2 años y para la gloria de Dios, hoy día el esposo de ella va caminando con bastón. El que decían los médicos, pues que iba a quedar en una silla de ruedas, ¿sí? Asimismo, tuve la oportunidad de conocer una mujer por medio de un gran amigo
de la ciudad de Medellín, José Jaime Cruz, una mujer que hace 3 años los médicos le habían diagnosticado un cáncer en metástasis y según los médicos ya no podían hacer nada. Para la gloria de Dios, hoy día esa mujer también está curada y está totalmente sana de su cáncer. En su cuerpo ya no hay presencia de cáncer por ninguna parte, para la gloria de Dios. Asimismo, por ejemplo, en Bucaramanga está una gran amiga maestra de una escuela, Rosa Inés, y Rosa Inés venía con un problema de una llaga en su pie derecho. Y para la gloria de Dios, también haciendo el proceso de sanación y orando a través de las postraciones. En días pasados que hablábamos, ella me decía: Fray, ya bendito sea Dios, la llaga está seca. Ya básicamente no se ve nada. Está también ahorita un pequeño de acá de Bogotá. Los papás viven en Suba, pero ellos son también de raíces de Bucaramanga. Lo tenían hospitalizado. Y para la gloria de Dios, en el día de ayer al mediodía me entero que ya al pequeño lo han dado de alta de allá de la clínica, ya sin ninguna complicación a nivel de salud. Y como les vengo diciendo, pues no son solamente estos los únicos testimonios. Yo creo que si hablamos de todos los casos o de todas las personas que nos han hecho sus testimonios, no solamente de acá de Colombia, sino también fuera de nuestras fronteras, yo creo que llegaríamos hoy en la noche y parte del día de mañana, sí, porque son muchos. Y quiero dejarles sobre todo una invitación a todos nuestros seguidores. No tengamos miedo, como lo dijo San Juan Pablo II en su visita a Venezuela, en su última visita. No tengamos miedo de abrir las puertas del corazón de par en par a Cristo. No tengamos miedo de sanar, porque ¿cuánto tiempo más vamos a seguir llevando el bacalao? ¿Cuánto tiempo más vamos a seguir cargando con nuestras heridas, con esas situaciones que siguen haciéndonos sufrir? No, es tiempo de soltar, es tiempo de postrarnos, es tiempo de entregar todo al Maestro. Es tiempo de reconocer nuestras miserias delante de Él. Porque para que haya misericordia de Dios, tiene que haber miseria. Para que Él pueda obrar en sanidad, tienen que haber heridas. Y si vamos a hablar de heridas, todos estamos heridos. Entonces, la invitación a seguir en ese proceso de sanación, en ese proceso de liberación. Quiero aprovechar y valga la oportunidad para recordarles también, en nuestro canal de YouTube, Apasionados por la Humanidad, tenemos un video más o menos de 12-13 minutos en donde también hablo un poco acerca de las postraciones. Entonces también pues lo pueden visitar allí. Y cualquier ¿Cómo se cosa, llama el canal? ¿Cómo se llama el canal? Nuestro canal se llama Apasionados por la Humanidad. Ah, ok. Apasionados por la Humanidad. Y cualquier cosa, pues, Marcelita, sabes que por acá pues hay un hermano en Cristo, más que sacerdote, más que consagrado, más que un fraile, un amigo, un hermano, un servidor, no solamente para ti, sino para todos los que también necesiten de nuestro apoyo, necesiten pues de nuestra guía en el caminar. Gracias, Padre. Quiero agradecerte. ¿Sí? Sí, nos autoriza de pronto a poner algunos datos de contacto si la gente quiere contactarlo o lo necesita. Sí, desde luego, pues está mi número de teléfono 314-446-4622 y recuerden nuestros hermanos en el extranjero que tienen que colocar más 57, que es el Código Internacional de Colombia. Entonces colocarían más 57 314 446 4622. Amén, Padre. Pues, Padre, muchas gracias. La última pregunta es una invitación especialmente a los jóvenes de pronto que están dudando de su vocación y que así como usted en algún momento dudó, pero tuvo esa iluminación para seguir por donde tenía que seguir, un mensaje
para decirles que Jesús está vivo en su corazón y que escuchen ese llamado ahora que necesitamos tantas vocaciones sacerdotales y religiosas. Sí, Jesús vive y habita no solamente en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, sino que vive y habita dentro de cada uno de nosotros, en nuestros corazones, en nuestras vidas. No tengamos miedo de lanzarnos a la aventura del Redentor, a la aventura del Evangelio. No tengamos miedo de ser evangelios vivientes. No tengamos miedo de dejarnos amar, de dejarnos acariciar por Dios, de dejarnos tocar por Dios. Abramos las puertas de nuestro corazón, las puertas de nuestra vida y, como María, digamos sí, un sí generoso, un sí decidido ante la llamada del Redentor. Amén. Padre, muchas gracias por esta invitación. A pesar de que se está mojando, Dios mío, Padre, muchas gracias por ese sacrificio que ha hecho para recibir esta entrevista. A ustedes muchas gracias por seguirnos. Les recuerdo, miren, esta belleza la hace nuestra amiga Marianita, nuestra alma víctima y reparadora. Uy, agarra. Entonces, para que por favor, aquí les dejo de nuevo el contacto de Marianita para que se comuniquen con ella si se desean hacer su sacramental. Estas hermosas camisetas también las hace nuestro testigo Alejandro Quimbayo, donde encuentran también el testimonio aquí en nuestro canal. Y bueno, muchas gracias, Padre, gracias por sacar este ratico para darnos su testimonio y nos despedimos con su bendición. Agradecido, Marcelita, agradecido con todos los que nos siguen también. Y pues antes de la bendición, recordarles también que tenemos el libro Soy Jesús, estoy vivo, para que sigan adquiriéndolo y sobre todo que lo disfruten. Más que leerlo, es disfrutar esos 100 testimonios, 100 milagros, 100 derramamientos de la misericordia de Dios sobre nuestra miseria humana, como yo he decidido llamarle al libro de Soy Jesús, estoy vivo. Gracias, Padre. Sí, efectivamente aquí les dejo los datos. Si quieren la versión digital o la versión en físico, se pueden contactar conmigo. Muchas gracias, Padre. Y este espacio es una extensión de ese libro, porque hay testimonios que están en el libro y hay otros que no están. Entonces, muchas gracias. Nos veremos con el favor de Dios en una próxima entrevista con un próximo entrevistado. Y recuerden, Jesús está vivo y nos espera en el sagrario para visitarlo y decirle que lo amamos. Padre, su bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros, permanezca y nos acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias, Padre. Infinitas gracias y bendiciones. Amén. ¿Te gustó este testimonio? Házmelo saber con un me gusta. Para conocer nuevos e interesantes testimonios y milagros del amor de Dios, te invito a suscribirte y a compartir los videos para que el mensaje de Jesús llegue a miles de corazones que buscan esperanza.